después voy a enviar un mensaje general para los que no están. Subí el apunte de memoria dinámica, que es material adicional a nuestra cursada, o sea, no está en el campus general donde está todo el material, está solamente en nuestra cursada. Y subí una guía adicional para que trabajen con punteros. Para que ustedes afiancen bien ese tema. No es obligatorio hacerla, pero les recomiendo que la hagan. En el campus general no está en ese trabajo práctico específico. Entonces creé uno para que ustedes practiquen específicamente de punteros. Y el apunte también. Lo hice para que ustedes entiendan bien lo que son los punteros. Ahora les voy a explicar desde ahí, así que si lo tienen a mano, genial. Igualmente lo voy a mostrar acá por pantalla. Ay, se me cuelga cuando la segunda vez. Qué maldito. Bueno. Somos 14 horas. Genial. Que no es solamente poner declarar una variable con un asterisco y usar un malloc. Es un poco más complejo que eso. Pero bueno, vamos a resumirlo, porque ustedes no tienen que verlo a fondo de lo que se trata, pero vamos a resumirlo un poquito. Bien, hasta ahora ustedes han trabajado siempre, cada vez que usaban el CodeBlocks, han siempre trabajado en este sector de la memoria, en el stack, ¿sí? Porque en realidad la memoria está dividida en varios sectores, ¿sí? En 4 sectores de hecho. Hay un sector más que sería el sector libre, pero bueno, no lo puse porque no vendría el caso. Pero hay 4 sectores importantes, que es el heap, el que van a trabajar ahora, el stack, el que han trabajado ustedes siempre, ¿sí? El stack se llama pila en inglés, stack, y bueno, tiene el mismo comportamiento, así que no se llama pila porque sí. Después está el sector de las variables estáticas y globales, ¿sí? Aquellas que declararon en algún momento como static o la declararon fuera del main, ¿sí? Ahí clasificaron por ahí. Bueno, hay un sector especial de memoria donde estaban siendo creadas. Y después hay un segmento de la memoria que se llama segmento de código, que es el segmento donde están todas las instrucciones que nosotros les ponemos al programa. Ese código que nosotros creamos en algún momento está en algún lado está almacenado y ese es el segmento, ¿sí? ¿Por qué nos interesa solamente estas dos? Es porque son de las cuales nos vamos a manejar los datos que nosotros creamos en el main, ¿sí? Que hacemos un int dato, char dato, cualquier variable que nosotros creemos, persona p, etcétera, se va a crear en el stack, ¿sí? ¿Por qué? Porque main es una función, es la función principal, pero no deja de ser una función. Y todo lo que hay en el stack son temporalmente variables, ¿sí? Almacena temporalmente. ¿Por qué? Porque una vez que una función deja de existir, esas variables también lo van a hacer, ¿sí? No es que dejan de existir, sino que directamente lo apunta a ellas. ¿Sí? Es un sector de memoria que ya directamente esas variables no existen para él. Y las funciones siempre están declaradas dentro de ese sector. Es decir, el main va a tener su propio espacio en el stack, así otra función que nosotros llamemos, como por ejemplo ingresar datos desde el usuario, llamamos así, cargamos un arreglo, también va a tener su espacio en el stack, y así sucesivamente. Por eso le decimos que las variables que nosotros creamos en una función son locales. ¿Pero por qué locales? Porque hay una parte en el stack, ¿sí? Donde tiene esa función, ese pedacito de memoria para poder utilizar, ¿sí? ¿Alguien me habló? Esperen que me desaparece el chat. Los bloques de memoria son independientes. Sí. No, el heap no es bastante similar al stack, pero porque hay una diferencia en comportamiento que es muy importante. El stack es como una pila, ¿sí? Pero piénselo realmente como una pila. Voy a dibujar acá. ¿Sí? Piénselo realmente como una pila. Y les va a servir mucho para cuando hagamos recursión. Piensen que ustedes crean
Acá hay un puntero, se le llama puntero, existe un puntero, BP, no viene el caso, pero bueno, hay un puntero acá que asigna o tiene, almacena, el puntero es este que vamos a indicar. Se llama así. Acá va a estar una variable que nosotros llamamos que se llama dato. Acá suponete que creamos otra variable que se llama persona P. P. ¿Sí? Y esto es una pila. ¿Sí? Se apiló en la pila dato y se apiló P. Y este es el puntero a pila. A medida que nosotros vamos creando datos, va avanzando. ¿Sí? Ese P ahora apunta acá, ese P apunta acá. Esto sería como tope. ¿Sí? Pensemos lo que es como tope. ¿Sí? Y BP lo que hace es almacenar el primer tope. Cuando nosotros recién empezamos. ¿Por qué? Porque yo con tope puedo asignar a P, ¿sí? ¿Qué hacíamos con la pila? Seguíamos al primer valor que podíamos ver desde arriba, ¿sí? Bueno, BP lo que hace es almacenar el tope de acá abajo para poder hacer, por ejemplo, BP más 1, o BP menos 1 en este caso, pero no importa. Estamos haciendo bien sencillo. BP más 1 para ver datos, BP más 2 para ver P, y así sucesivamente. Porque tope, recuerden que accedía al primero. Bueno, esto es una pila, y así funciona el stack. ¿Sí? Stack, cada vez que nosotros creamos una función, ¿sí? Por ejemplo, main, la función main va a tener acá las celdas, ¿sí? Cada una de estas celdas va a tener cada variable que nosotros creamos. Por ejemplo, creamos persona, P, dato, etc. ¿Sí? Y se apilan. Y estos son bloques de memoria consecutivos, empieza desde el 1000, y lo particular de la pila es que no es que empieza desde el 1000 y después va al 1001, va descendiendo. ¿Sí? Va descendiendo. ¿Bien? Por eso les dije que cada vez de más es menos. Así funciona el stack, es una pila. Bien. ¿Y cómo funciona el heap? El heap no funciona así. ¿Pero por qué no funciona así? Porque no tiene el comportamiento de una pila. No necesito una variable que almacene algo para poder acceder a un valor ni nada. Porque no tiene ese comportamiento. No es que solo podemos ver el tope de la pila. ¿Sí? El heap funciona como si fuera un bloque de memoria, ¿sí? Que acá va a tener, por ejemplo, un sector reservado. Por ejemplo, yo reservé 100 bytes, ¿no? Por ejemplo, del 0 al 100. Acá está reservado para algo que yo quise. ¿Sí? Y ese es el sector libre. ¿Sí? Cada vez que yo reserve memoria, va a ir hacia abajo y va a decir, a ver, este es el que cuánto debo reservar. Bueno, voy a reservar 10 bytes, lo que pesa algo, por ejemplo, 10 caracteres. Entonces este lo voy a llamar C y va a apuntar desde el 100 en adelante. ¿Sí? Desde el 100 al 110. Y C va a apuntar a la dirección 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del 100 al 110 va a tener un almacén de datos. Y de ahí va a haber el bloque libre. Y eso es lo que hace HIP, va agarrando memoria libre de este sector. ¿Sí? Nada que ver a lo que funciona el stack. ¿Sí? El stack directamente creaba variables y las apilaba en una pila de datos, que es una memoria fija. ¿Sí? No es que nosotros tenemos un sector libre. Una memoria que después, una vez que desapilamos, porque lo que hace la función es que cuando termina va desapilando, el puntero va bajando, como va desapilando, esos datos quedaban ahí dando vueltas. Sin embargo, en el heap no. Si yo hago un free, si algunos ya leyeron lo que significa free, si yo hago un free de C, ¿sí? De esta parte, de esta variable que se llama C, que almacena esta cantidad de memoria, si hago un free, ahora esta parte va a ser libre otra vez. ¿Bien? Eso es lo que hace el heap. Y bueno, después está el sector de las variables estáticas y globales. El sector de las variables estáticas y globales, ¿vieron por qué significa que no sirve hacer una variable global? Porque primero está en otro sector de la memoria. O sea, fíjense que el sistema tiene que acceder desde acá,
¿sí? Después tiene que ir a un sector de la memoria que está por acá para acceder a una variable global, ¿sí? Y hay muchas otras razones por las cuales las variables globales son horribles, que no es conveniente usar. Y después está el segmento de código, que es lo que nosotros escribimos, el código fuente, indato, apilar, string compare, bueno, ese es el segmento de código, ¿sí? Que lo traduce a un lenguaje que la máquina puede leer. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda acerca de los bloques estos de memoria? ¿Y por qué vamos a trabajar con esto? ¿Sí? Porque nada más ustedes se mueven de acá para acá. O sea, en realidad están adentro de una función y, por ejemplo, llaman a enviarlo y van a usar este sector de la memoria. Estos sectores tienen un número, por ejemplo, vamos a ser brutos, ponemos como acá, supongamos que el heap tiene de 0 a 1000 y el stack tiene del 1000 a 2000. Son direcciones de memoria en realidad, ¿sí? Tiene todo este sector, tiene todo este sector, ¿sí? De acá para acá no nos interesa, ¿bien? ¿Alguna duda con esto? Bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar con el heap. Profe, a mí me había Sí. surgido una duda, lo había puesto en el chat, no sé si... Perdón. No pasa nada. La duda que tengo yo es, si cada función tiene su propio stack local, cuando yo Sí, paso un claro. Sí. cuando yo paso un puntero de una función a otra, supongamos, paso un puntero de una variable del main a otra función, lo que se apila en el stack de la otra función es solamente un espacio de memoria, o sea, solamente la dirección del espacio de memoria, o se pasa, o se crea, supongamos que yo quiero pasar un puntero de tipo int de la función main a la función hola. Otra función. Exactamente, a otra función. Yo le Sí, paso el puntero, lo que estoy por apilando dentro parámetro. del. Exactamente. Dentro de lo que estoy apilando en la función stack es una copia, no solo del espacio de memoria, sino del espacio de memoria y del dato, o solo del espacio de memoria hacia el stack de la función main. Sí, ya me entendí. Ya te entendí lo que quisiste decir. Si vos Sí, pasas un puntero y el puntero tiene sí, almacenado una memoria, una dirección, ¿sí? sí. Vas a pasar la dirección esa que tiene almacenada el puntero. Ah, solo Cero mandas la punto. dirección de memoria. La dirección Entonces, de memoria del puntero no la vas a pasar. Porque viste que el puntero es una variable, ¿sí? Que tiene sí, una dirección de memoria, porque es una variable, ¿sí? Todas tienen sí. una dirección de memoria, y adentro Y dentro almacena. del dato tiene otra dirección de memoria. Sí, Claro, tiene bueno, dos. lo que va. Uy, perdón, justo puse el mismo número. Pero Ah, supongamos que. Esto no va casi. Lo que le va a pasar es que si acá tiene sí. una dirección de memoria 0.88, mis números son horribles, acá va a tener 0x88. Estoy Bien. apilando eso, ¿sí? En la pila de mi función, otra función. Solamente el valor. Entonces, si yo modifico el valor que está, el dato que está dentro de la dirección de memoria que está dentro del puntero, tengo que acceder al stack de la otra función para modificarlo. Al dato. Tenés que acceder, no necesitas acceder al stack, tenés que acceder a esta dirección de memoria. No te importa si está en el stack, o está en el heap, o está en la. Si vos le pasas una dirección de memoria, vos vas a modificar Sí. esta dirección de memoria. Después, si está en el stack, si está en el heap, si está en. No, Eso es otra cosa. Si yo yo la me creé, por refería ejemplo, a, sí, Yo me refería a, por ejemplo, hago que el puntero apunte a una variable que se llama contador que está en el main, ¿no? Yo agarro y aumento ese contador en 1 dentro de la otra función. Yo lo que hago es acceder al slack de memoria de la ya función main, entendí. a eso me refería. Vos le envías, en vez de enviarle, ya entendí lo que me quisiste decir. Hmm, Vos tenés i en el mail. Y a otra Exacto, función le pasás la dirección de i. exactamente. Bueno, sí. Si vos accedes a la dirección de i directamente, bueno, yo acá le paso, por ejemplo, que i, supongamos que i tiene el valor 0ff. Yo le paso 0ff. Hmm, Sé que es un puntero, entonces cuando yo quiera modificar el contenido Sí, de este valor, que es una dirección, voy a sí. modificar ahí. Exactamente eso quería saber. Eso, exacto.
Ahora, voy a hacer una aclaración con respecto a cada stack. No es que cada función tiene un stack, sino que el stack es uno solo, nada más que cada función tiene una porción, va teniendo una porción del stack, ¿sí? Piensen en eso, que no es que el stack es solamente que son varios stacks, sino que cada función tiene su propio pedazo en el stack y funciona como una pila, esa es la diferencia. ¿Sí? No, O sea, igual, ahora sí, lo terminé de entender y me di cuenta de, por ejemplo, que me di cuenta de algo, no, que la pregunta era, o sea, me había confundido porque, claro, el stack solo se desapila únicamente cuando la función termina, y si estás exacto. y si estás en una función que llama a otra función, la función anterior todavía no terminó, así que no se desapiló. Claro, main No, todavía no no, terminó. no entendía cómo era que podías modificar un stack que ya estaba desapilado, era eso nada más. Claro, no. En este caso, si yo de main llamé a otra función, hasta que no termine otra función, tampoco va a terminar main. Main, Porque, exacto. ¿sí? No había terminado de entender eso. Claro, Gracias. no de nada. Bien, esto es muy fino para entender, ¿sí? Hay mucho, o sea, hay cosas que deberían ver para poder entender bien cómo funciona esto. Pero bueno, yo les hago una pequeña aclaración o una explicación para que cuando trabajen con recursión se den cuenta de lo horrible que es trabajar con recursión o de lo malo que es para lo ineficiente, ¿sí? Jamás deberíamos pensar en usar una función recursiva que una iterativa, porque cada función tiene su propio stack y lo que hace la recursión es volver a llamar a la misma función, entonces otra vez se genera ese espacio en el stack y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿sí? Por eso dicen que es horrible y no debería usarse la recursión, pero bueno, hay casos que no, inevitablemente se debe hacer, ¿sí? Bien, vamos acá. Vamos a definir las funciones que vamos a usar para poder utilizar nuestro espacio en el heap, ¿sí? Cuando trabajamos con el heap, utilizamos estas funciones. ¿Sí? ¿Qué hace malloc? Malloc lo que hace es reservar un espacio en ese sector de la memoria. ¿Bien? Nosotros declaramos una variable de tipo puntero, no importa si es puntero a char, puntero a int, puntero a persona, puntero, no importa. Tiene que ser un puntero, es decir, int asterisco, punto. Char asterisco, punto. ¿Sí? Persona asterisco, pero tiene que ser un puntero. ¿Por qué? Porque tiene que almacenar una dirección de memoria. ¿Qué dirección de memoria? Y si yo hago malloc es igual a malloc size of int, ¿sí? Ya trabajaron con size of int, perdón, lo estoy escribiendo muy amanuenzado, size of int, lo que devuelve es la dirección de memoria, como les he dicho al principio, del bloquecito, ¿sí? De primera dirección que apunta a ese bloquecito de memoria que reservamos. Por eso necesitamos que sea un puntero, porque va a almacenar la dirección de memoria de ese de primera dirección donde está nuestro bloque de memoria, en el heap, ¿sí? Por eso se dice que es un unsigned int en vez de un signed, porque un unsigned int es un entero sin signo. Nosotros no queremos, jamás se debe reservar un espacio de memoria negativo, ¿sí? Es un pequeño detalle. Nosotros igualmente siempre utilizamos un entero, es decir, no hacemos alusión a nada distinto. ¿Sí? Será el tamaño requerido para el bloque medido en bytes. ¿Y qué retorna malloc? Y el malloc va a retornar un puntero al nuevo bloque del heap, es decir, una dirección de memoria. Si fue exitoso. Y si no, va a retornar null. Null que es un puntero vacío. Null significa una dirección de memoria nula. ¿Sí? Es un tipo de dato, null. ¿Sí? Null es un tipo de dato vacío, para hacerlo más sencillo. ¿Y por qué razón no se va a crear? Y puede ser que el heap esté lleno o el sistema operativo algo no nos dejó hacer. ¿Ya? O sea que a veces puede ser que retorne null. Es rara vez que pase, pero sí. ¿Y qué se pasa por parámetro a la función malloc? ¿No se pasa el tamaño que vos querés reservar de memoria? Exacto, se le pasa el tipo de dato, ¿sí? El size of tipo de dato. ¿Por qué? Porque si nosotros hacíamos size of int, ¿se acuerdan que yo dije que un int ocupaba 4 bytes? ¿Sí? Entonces si yo hago size of int, me va a devolver 4 bytes. Pero yo en realidad no tengo que saber de memoria cuánto ocupa cada tipo de dato.
existe una función, ¿sí?, que se llama sizeOf, y nos directamente calcula el tamaño de nuestro tipo de datos. Si no, imagínense que cada vez que hace un struct, usted tiene que ir contando, a ver que tengo un nombre, un char de 20, y sé que un char pesa un byte, entonces hago 1 por 20. Ahora tengo 20 bytes, más la edad pesa 4 bytes, entonces ahora tengo 24. Entonces tengo que poner 24 bytes acá, ¿sí? No, no me importa eso. Directamente hago sizeOf, struct persona y me olvido, ¿sí? Para eso existe sizeOf. Entonces funcionaría básicamente como un array, ¿no? ¿SizeOf o qué es? No, sizeof no, sino el resultado de aplicar toda la función. Claro, mloc int puntero a. depende. Por ejemplo, si yo hago un sizeOf int, ¿qué me va a devolver? ¿Qué me No, va a te va a reservar? devolver un espacio de memoria para guardar un solo Claro, número de tipo entero. exacto. Pero por ejemplo, si yo agarro y reservo, no sé, el sizeof de 3 ints. SizeOf int Puedo por agarrar, 3. sí, puedo agarrar y directamente con el puntero que yo creé acceder a esos 3 ints moviendo el puntero para adelante y para atrás, ¿no? Exacto, exacto, sí. Mm. Así de poderoso Eso es. me pareció que así funcionaba la librería de pilas cuando la leí. La La librería librería de pilas, no de recuerdo si... cátedra. Ah, sí, la de la cátedra no. Me parece que tiene no me acuerdo bien, Tiene un ¿eh? malloc, tiene una función malloc que Hay varias reserva formas. memoria. ¿Ustedes la van a volver a hacer? Ah, sí, ya sé cuál es. Pero ustedes la van a volver a hacer, pero con listas. Se la voy a hacer las pilas. Pero sí, porque tiene así, en vez de tener indatos 50, como generalmente así, Mm. tiene indatos, así con asterisco, y después hace un mloc y lo multiplica, hace un sizeOf int por 50. ¿Sí? Por eso Sí. dicen que permite hasta 50 datos. En realidad no, es lo que eligió el Es lo que programador. eligió ¿Sí? el. Sí, sí, Bien, de hecho lo modifiqué y vi que seguía funcionando. claro. Pueden modificarlo, Por tocarlo ustedes donde curiosidad. quieran. Ahora que van entendiendo, lo van a poder manipular mejor. Bien, entonces, dijimos que mloc retornaba la dirección de aquel bloque de datos que nosotros reservamos, la primera dirección. Como dijo bien, ¿quién es el que está hablando? Porque vos sabés que hay Soy yo, alguien... Martín. Martín, bien. Como dijo Martín, yo puedo acceder a las direcciones consecutivas, porque es así, él reserva un bloque de datos donde las direcciones son consecutivas, de la 1000 a la 1010, por ejemplo. Entonces yo, para acceder a un arreglo que yo creé de caracteres de 10 bytes, por ejemplo, desde el 1000 al 1010, voy 1000, 1001, 1002, 1003, y esas son las posiciones del arreglo. ¿Bien? Así de simple es. Bien, ahora que sabemos usar mloc, vamos a free. ¿Por qué free? ¿Por qué debo liberar el espacio de memoria? Y porque yo cuando hago una reserva de memoria y después no la utilizo más, lo más lógico sería que ahora liberemos ese sector que nosotros utilizamos para que después lo pueda usar otra vez con otro tipo de datos. ¿Sí? Entonces lo libero y dejo libre todo este bloque. Entonces lo que hace la función free es tomar un puntero, es decir, la dirección de memoria, la primera dirección de memoria de ese bloque que nosotros reservamos, y lo retorna al conjunto de bytes libres para solo uso. No le tengo que enviar sizeOf, no le tengo que enviar nada. ¿Pero por qué? Porque ya sabe, ¿sí? Ya sabe nuestro sistema qué es lo que tiene que liberar, ¿sí? Hay un heap manager, algo así, ¿sí? Que tiene en sus estructuras privadas, tiene una estructura privada de heap manager que sabe cuánto mide nuestro bloque de datos, ¿sí? Solamente le enviamos el puntero, es decir, el nombre. Por ejemplo, habíamos creado punt, le enviamos punt, y va a liberar ese entero que nosotros habíamos reservado, ¿sí? El puntero pasado free debe ser exactamente un puntero que se reservó por el mloc. Es decir, yo no puedo liberar un espacio de memoria, un puntero que apunta a una dirección que está alojada en el stack. ¿Sí?
Yo puedo únicamente liberar espacio que está reservado en el heap, solamente en el heap. Es decir, que yo no podría hacer un free de una variable que yo estoy apuntando, porque sí, porque es del stack, es del main, por ejemplo. No, solamente libero espacio que reservé con el heap. ¿Sí? Y ojo, llamar a free con el puntero equivocado es famoso por la forma particular de romperse. Así que ustedes, si quieren, pueden probar a ver cómo se rompe. La llamada free no necesita el tamaño del bloque, que es lo que acabo de explicar, y solo necesita identificar qué bloque liberar por su puntero, es decir, la dirección de memoria. Punto. Lo que hay adentro de punto. Bien. Después van a existir otras funciones, ¿sí? Que se llama una realloc, que sería como realocar. Pueden incrementar ese tamaño del arreglo o decrementarlo, ¿sí? Se llama realloc. Y después hay una que se llama calloc, que es lo mismo que malloc, nada más que inicializa en 0, ¿sí? Los datos. ¿Para qué nos sirven? Y no sé, después ustedes se darán cuenta. Pero son dos funciones que pueden investigar a ver cómo las pueden utilizar, ¿sí? Algo que es para no tener basura, ¿no? En el Claro, algo así. reservado. Es por si necesitas, en realidad no es necesario, porque creas el arreglo y después si querés lo inicializás en 0, ¿no? Pero bueno, es justamente para no tener que iterar sobre él. Quizás, es lo único. Pero bueno, no es necesario que lo usen. Ninguna de estas dos, ¿sí? No son requeridas en esta cruzada. Bien. Okay. Vamos a ver cómo funciona esto del stack y el heap. Con un ejemplo que les hice, ¿sí? Lo que va a hacer este ejemplo es alocar un bloque de tipo entero en el heap. ¿Sí? Guarda el número 42 dentro de ese bloque y luego libera la memoria. ¿Sí? Es una manera simple del uso del heap. El stack, el que ustedes han trabajado hasta hoy, y el heap son mostrados de manera separada. ¿Pero por qué? Porque el tiempo de vida, y es lo que había dicho Martín, que se dio cuenta, el tiempo de vida de la variable local puntero int es totalmente separada del tiempo de vida del bloque generado en el heap. Y el dibujo necesita reflejar esa diferencia, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que cuando tenemos un bloque de espacios de memoria asignados a un dato, depende de dónde estoy parado, de dónde estoy trabajando, va a dejar de existir o no. ¿Bien? Entonces nosotros creamos esta función que se llama trabajo heap. ¿Qué hace? Crea un puntero int, ¿sí? Un punterito int. ¿Qué está haciendo? Cuando yo lo creo, se crea de manera local en el stack. O sea, en el stack va a haber una variable que se llama punterito int. ¿Qué tiene adentro? Basura. ¿Sí? No tiene nada. Basura. En el heap no hay nada todavía. Ahora vamos a ver. Ahora hacemos que el punterito int reserve, ¿sí? Algún malloc de un size of int, es decir, 4 bytes. Le está pidiendo el heap 4 bytes de memoria. Un tamaño de un entero. ¿Sí? Y lo que hace malloc va a devolver la dirección de memoria y ahora punterito int va a tener una dirección de memoria en el stack. ¿Sí? Y una vez que se creó ese espacio de memoria, le va a decir que el contenido de ese espacio de memoria, esto se llama desreferencial, ¿sí? Al contenido de ese espacio de memoria, le hacen el 42, el número 42. Es decir, el contenido es me meto adentro de esta dirección. ¿Sí? Me meto dentro de esta dirección y le pido que adentro de esa dirección esté el valor 42. Yo estoy parada en 0, 1, X, FF, y acá hay un 42. ¿Bien? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Ahora punterito int apunta a una dirección en el heap, ¿sí? Que tiene el valor 42. ¿Sí? Es decir, en punterito int habrá una dirección de memoria perteneciente a ese segmento, 0.f. Por eso cuando hacemos asterisco punterito int, nos estamos metiendo en el contenido de lo que hay adentro de punterito int. Esa es la dirección de memoria y ahí nos metemos en el número 42. Bien, seguimos. Una vez que yo dejo de trabajar con punterito int, lo libero, haciendo que el puntero contenga una dirección de memoria inválida. Es decir, hago un free, se libera ese espacio de memoria, y ahora en el heap no tengo nada de apunte. Ahora punterito int va a contener una dirección de memoria inválida. Si yo quiero acceder, no me va a dejar. ¿Bien?
lo tomaremos como basura, para tratar de entender más fácil. Ahora el punterito ahí no hay nada más que basura. Voy a volver a salir y entrar porque se está acabando esto. Salgo y entro, Mati. Chicos, vuelvan a entrar. Bueno. Ahí está. Espera, que llegue el resto. ¿No? ¿El qué? ¿El puntero? El puntero. Exacto. Después de inicializarlo con malloc. Ahora lo vamos a ver en el codeblogs. Ahora les voy a mostrar código para que ustedes vayan entendiendo, sí, que pueden manejarlo como un puntero o como un array. Y manejarlo como un puntero implica que se llama aritmética del puntero. No sé si lo habrán escuchado ya. La aritmética de punteros es eso. Mira, somos 12, perdí 2. Perdimos a 2. Mati, ¿pudiste grabar? ¿Bien? Bien. Bueno. Bien. Okay. Bueno, se me perdieron 2. Se quedaron dormidos. Bueno, ¿alguien entendió esto? Les mostré cómo se trabajan con los diferentes espacios de memoria. Fíjense que acá ya no estoy trabajando más con el heap, pero el punterito int sigue existiendo, o sea, está en alguna función, en la función que nosotros llamamos trabajo heap, ¿sí? Bien. Profe, Pero sí. ¿el manejo del stack y el heap lo hace el compilador o el sistema? El manejo del stack lo hace siempre el compilador. Bien. Depende de qué estamos trabajando. Y el manejo de heap es en tiempo de ejecución, ¿sí? Sí. Ya ahí el compilador no lleva un papel. Las pilas del stack están definidas antes de empezar a ejecutar el programa. O sea, ya Exacto. quedan en Sí. los binarios. Ojo que igualmente el puntero de esa pila va moviéndose en tiempo de ejecución. ¿Sí? Sí. Pero lo va haciendo, pero ya el stack es un espacio fijo en memoria, no es que incrementa y decrementa porque sí, ya tiene un espacio almacenado. Ok. Bien, Alex me hizo una pregunta, entonces en el stack siempre van los punteros y en el G van a ir los datos. En el caso de que trabajemos con memoria dinámica, sí, vas a tener siempre los datos en el heap almacenados. Y en el stack vas a tener la creación de esos punteros, que van a apuntar a las direcciones del heap. Sí. Exactamente así como pensás, Alex. Bien, ¿alguna duda con esto? Sí, esto es muy fino, es algo bastante técnico. ¿Sí? Esto deberían verlo en arquitectura inclusive. Pero bueno, no me van a ver. Yo el año que viene por ahí lo haremos. Lo quería agregar yo un pedacito de la arquitectura para que tengan una idea de cómo funciona la computadora, porque en realidad así es algo universal, ¿sí? La computadora tiene el stack, el sistema operativo tiene stack, se maneja de esa manera, ¿sí? En el libro de cabecera de arquitectura en sistemas operativos, algo parecido te dice cuando te habla sobre los manejos de Claro. espacio de memoria y de instrucciones del procesador. Claro. En el capítulo 2 creo que era. Sí. Lo que pasa es que ustedes no lo ven en general, ustedes no ven la organización no ven la arquitectura de la computadora, ¿sí? No saben cómo se maneja, no saben lo que es una ALU, inclusive, deberían saber. ¿Lo que es un? Una ALU, la unidad aritmética lógica de la computadora. No, eso por lo menos por ahora todavía no lo vi. Que no sé si lo van a ver. Pero bueno, yo igualmente, yo no sé en qué comisión, yo estoy en la 3, pero les compartí a los profes un apunte de lo que es la organización de la computadora. Es muy divertido porque inclusive pueden crearse su propio lenguaje de compilador. Si ustedes saben bien cómo funciona esa computadora, ¿sí? Ese procesador pequeño, ¿no? Primitivo, ustedes pueden crearse su propio lenguaje máquina y hacer como si fuera un compilador. Así que imagínense el trabajo que podrían hacer. Estuve viendo el otro día
No, es que Es te vas a divertido, ¿no? reír, No, pero te vas a reír, es pero el otro día divertido. estuve 6 horas enteras viendo tutoriales de un tipo que armaba una computadora en base a, viste, estas placas que vienen ya microperforadas, Sí, para hacer todas las conexiones directamente vos con cables y demás. Bueno, el tipo vi que creaba una computadora, o sea, armaba una computadora con un chip de 8 bytes, un procesador de 8 bytes, una ROM de escritura-lectura, un chip de RAM, y el tipo te explicaba cómo manejaba el procesador, cómo interactuaba con los distintos dispositivos utilizando los espacios de memoria, claro. y te mostraba cómo creaba todo ¿cómo se llama? Cómo escribía todo el código fuente, que lo escribía directamente en lenguaje de máquina, o sea, le daba las Claro, instrucciones, le pasaba directamente las instrucciones al procesador, exacto. y tenías 6 pines de buffer de salida y 6 pines de direcciones. Y cada dirección hacía que el buffer envío reciba algo a cierto lugar, dependiendo de la instrucción que le pasaba también. Sí, es así como funciona. Exactamente como eso. Todo esto, fíjense, bueno, si les parece divertido, hay algo que se llama disassembly. ¿Ven? Acá con el blog Sí. están viendo, ¿no? Ah, Bueno, cuando está en tiempo de ejecución, lo vas a ver en el assembler. el lenguaje ensambladora. El lenguaje de ensambladores, y de ahí, bueno, de ahí es un paso al lenguaje máquina, ¿sí? Lo ven en tiempo de ejecución, cómo funciona esto, ¿sí? ¿En qué Porque en pestaña es? realidad, ustedes lo ven, esto es lenguaje de alto nivel, lo ven siempre en lenguaje de alto nivel. Acá lo van a ver en lenguaje de bajo nivel y bueno, después se traduce al lenguaje máquina, ¿sí? En realidad lo Eh, optimizas, ¿sí? ¿En qué pestaña es que se puede ver? Disassembly. Es debugging Windows y hay una que se llama disassembly. Creo que la pueden ver acá Ah, también. Debugging no. Windows y hay una que se llama disassembly. Ah, ¿Sí? lo encontré. En tiempo de ejecución funciona. ¿Sí? Lo acabo de encontrar. Uy, hice un desastre. Lo ajusté a la interfaz. Ahí está. Gracias. Y esta, el call stack, es la llamada, ¿ven? Esta es la llamada, la pila de llamada, ¿sí? De la O función, sea, ¿sí? O sea, pila de no es nada inventado lo que dije, ni es nada que no lo puedan ver. stack. Inclusive lo tienen Ahora acá lo para tengo. poder ver, ¿sí? Bueno, yo tenía Eh, una duda sobre interrupciones después, pero por arquitectura de sistemas, que todavía no pude entrar a las clases porque no me mandé, porque no, la ¿Ya llevan primera clase no. interrupciones? No, ¿Eh? No, 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 pasa que yo agarro, no. yo no sigo el coso de la cátedra, sino que agarro un libro de cabecera y lo empiezo a leer y Bien. hago el Yo cálculo de conozco cuánto tardo en leerlo en 4 meses. el Talix que estás leyendo, ¿no? ¿Él? El Ya, Talix. ya Ese le es el digo, que sería el que tendrías que leer. lo tengo Ojo, acá. porque hay muchos que, ojo que hay muchos que tienen arquitecturas diferentes, sobre todo cuando em, veas segmentación y paginación. Arquitectura de sistemas operativos. Estoy leyendo, sí, el El Sistemas Stylings, Operativos quinta edición de William Stallings, sí. exacto, ese está perfecto. Porque hay varios y a veces manejan diferentes arquitecturas y cuando vas a ver, pero se manejaba de esta manera, no, acá se maneja Sí. de esta otra. ¿Sí? Depende de la arquitectura del sistema operativo, eh, va a ser de esa manera o no, para que no te hagas un quilombo con la parte sobre todo de paginación y segmentación que lo ven más adelante. Bueno, vamos a ver, ahora sí vamos a ver código y vamos a trabajar con lo que les acabo de decir y van a ver cómo trabajar con la aritmética de punteros. Se van a dar cuenta que no es nada tonto ni nada, no es nada difícil, al revés, es más bien tonto cuando uno ya sabe cómo funciona, ¿sí? Cómo se organiza esa memoria. Veamos acá que nosotros creamos un arreglo de 10 enteros, ¿sí? Un arreglo en memoria estática, es decir, digamos que es en el stack. Yo le puse que es en memoria estática para no hacer tanto barullo. No permite cambiar su tamaño en ejecución. Es decir, esto lo hace en tiempo de compilación, ¿sí? Hace un arreglo en memoria estática. ¿Esto qué es? Una variable de tipo puntero entero. Y esto es una variable de tipo puntero 8. Y ahora, si somos tan guapos, vamos a empezar a trabajar. Ahora hacemos que P almacene, ¿sí? P va a almacenar la dirección de un bloque de memoria que contiene 10 enteros. 10 por 6. Es decir, un arreglo de 10.
Es lo mismo que este. Nada más que este está en el stack y este está en el heap. Bien, este va a apuntar a un dato en el stack y N apunta a un dato en el heap. Bien, perdón, al revés. P apunta a un dato en el heap y N apunta a un dato en el stack. Esa es la diferencia entre ambos. P va a recibir la dirección de memoria perdón, de esa primera dirección de mi bloque de datos en el heap. Y ahora vamos a ir accediendo a sus datos. Vean cómo puedo acceder. P de 0 es igual a 2. Es decir, que la primera dirección, ¿sí?, donde hay un entero en el heap, almaceno el 2. Ahora, en la posición 1, le almaceno un 3. ¿Sí? Pero veámoslo de esta forma, con la aritmética de punteros. Yo digo que el contenido de la dirección P más 0, es decir, me voy a mover 0 direcciones, es igual a 2. Estoy haciendo lo mismo que acá. Nada más que estoy diciendo que el contenido de lo que hay en P, es decir, el contenido de esa dirección de memoria que hay almacenada en P, más 0, me muevo 0, le almaceno un 2. Ahora me muevo 1, es decir, avanzo hacia abajo 1 en las direcciones de memoria. ¿Sí? Avanzo hacia abajo 1 y ahora almaceno un 3. ¿Recuerdan que... estoy compartiendo pantalla. Les había dicho... O sea que estoy acá, ahora avanzo 1 y me voy a la 1001. Esta es la 100, por ejemplo. La 100. Avanzo 1, me voy a la 101. ¿Sí? La 101 me va a almacenar un 3. ¿Sí? Y es lo mismo que hacer esto, con la aritmética de punteros. No hay ninguna diferencia. Y lo podemos hacer con n también. El contenido de n más 0 le almacena un 3. Y el contenido de n más 1 le almacena un 4. ¿Por qué puedo hacer lo mismo? Y porque estoy utilizando esas direcciones de memoria del stack o estoy utilizando las direcciones de memoria del heap. Pero yo, es verdad, siempre estoy accediendo a lo que hay en n. Y en n hay una dirección de memoria. Y a partir de n yo me voy moviendo. ¿Sí? Lo que no puedo es agrandar o achicar esa cantidad de datos en n. Pero sí lo puedo hacer en heap. Sí lo puedo hacer con P. Esa es la única diferencia. ¿Cuál recomendás usar vos, profe? Bueno, se van a dar cuenta que hay algunos que les va a parecer más fácil usar con el porchete y hay algunos que les va a parecer más fácil usar con aritmética de punteros. Pero ustedes pueden usar el que quieran. Sí les recomiendo que se acostumbren o traten de adaptarse a usar aritmética de punteros, porque les va a servir mucho para cuando trabajen directamente listas o trabajen con TDA, ¿sí? Bien. Y tengan que armar los TDA, estaría bueno saber cómo accedo a asterisco P de pila, ¿sí? Asterisco P, punto, tope, ¿sí? Entonces, ya está bueno trabajar con aritmética de punteros. Yo tengo por dos ahora, dudas, sí. Sí, decime. Cuando laburás con aritmética de punteros sobre un espacio reservado con malloc, vos te salís de ese espacio, o sea, apuntás afuera, te da un segmento o sea, te da el mismo segmento el mismo error que te da cuando te salís por fuera de un array normal. Que te da... no, un segmento en realidad de no el Cementation Fault te lo da... Cementation Fault. Me parece que Cementation Fault te lo da cuando vos te vas del segmento, al revés. Me parece, ¿eh? No quiero ser no quiero estar muy segura de lo que estoy diciendo, pero me parece que te lo da por esa razón. Lo que no te va a dar error cuando te vas por fuera. Lo que sí, no vas a poder acceder. O sea, cuando tratas si trato de asignarle algo, ahí me va a dar el error. Y depende, porque vos, por ejemplo, por ahí estás en el heap y tenés mucho espacio libre, por ahí justo ese valor vas a poder almacenar, pero si hay justo otra variable que vos hiciste una reserva, la vas a pisar, y ahí es cuando empieza el tirón. Fíjense. O sea, directamente me va a permitir, o sea, directamente tengo el error de romper los datos de otra variable. Claro, vas a pisar los datos. Es muy probable que hagas eso. Y si no haces eso, y por ejemplo llenaste el heap, se va a ir a otro segmento. O no lo llenas, se va a otro segmento, al stack, a donde sea, y es cuando se rompe. Ahí sí se va a romper. Te va a decir Cementation Fault, es muy probable. Pero lo que les va a pasar es que van a acceder a quizás siguen accediendo al heap, pero justo van a pisar el valor de otra variable. ¿Qué pasa eso a veces?
¿sí? Les pasa que dicen, che, pero acá me guardó un 3 y yo voy a almacenar un 4. Bueno, estás pisando con esta variable, ¿sí? Bien. Y la otra Bien. era, cuando estás llamando a malloc acá arriba, que dice p es igual a, entre paréntesis, int puntero. Sí. Todo el resto de la sintaxis la entiendo, pero ese primer pedacito que pones Ah, bien. paréntesis int puntero Porque no lo termino de entender. malloc, sí, no fui específica con eso. malloc es devuelve un void, puntero void, ¿sí? Sí. En realidad no tiene, lo que está diciendo es que no tiene tipado, no tiene Ah, tipeado, lo que no haces tiene ningún tipo. Lo que hago es un casting, sí, lo que hago es un para, casting para asignarle el int a la función, para que hacer para que que la función apunte, devuelva un puntero de tipo claro, int. para Ya que se entendí. comporte como un puntero entero. Eso es lo que Ya, estoy ya, diciendo. Porque si no ya es un entendí. void. Sí, ¿Sí? ya entendí, ya entendí. ¿Bien? Bien. Es por esa razón. Por ninguna otra. Es así de sencillo. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a verlo con caracteres. C es igual a char, asterisco, es decir, que estamos diciendo que apunte a un puntero char. ¿Sí? Y le reservamos en el heap 10 caracteres. Size of char por 10. ¿Sí? 10 caracteres consecutivos. Y me devolverá la dirección del primer carácter. ¿Bien? Primera forma. Cargo letra por letra por este método de asignación. Puedo hacer C sub 0 es igual a A, C sub 1 es igual a B, o usando aritmética de punteros. C más el contenido de C más 0 es igual a A, o el contenido de C más 1 es igual a B. ¿Bien? Me voy avanzando dirección por dirección. Y después puedo imprimir así las letras. ¿Bien? Pero fíjense que este C está creado en el heap y lo puedo tratar como un arreglo normal o lo puedo tratar como aritmética de punteros, lo que nos más nos sirve a nosotros. Y fíjense que este N está en el stack y lo puedo tratar como un arreglo con aritmética de punteros o como un arreglo normal, ya que, como siempre trabajaron ustedes, ¿sí? N sub 0, N sub 1, ¿bien? Trato a C como un string, porque tiene la capacidad de almacenar más de la letra consecutiva. Es decir, yo creé un arreglo de 10 caracteres, entonces lo puedo tratar como un string si quiero. No significa que sea un string. Que sea un arreglo de 10 caracteres no significa que sea un string, porque depende del trato que yo le doy. ¿Sí? Si yo lo quiero tratar letra por letra, claramente no es un string. Pero si yo lo quiero tratar como un string, puedo hacer una lectura con gets, es decir, le ingreso una palabra o frase, le ingreso al usuario, y después imprimo con porcentaje S, C, y lo imprimo como un string. O puedo imprimir letra por letra, ¿sí? Avanzando con aritmética de punteros, o puedo imprimir letra por letra avanzando como si fuera un array. ¿Bien? ¿Entendieron más o menos lo que significa trabajar con punteros? Sí, sí. No hay mucho más allá que esto. Ahora vamos a ir a lo que es las funciones, ¿sí? Bien. Acá no hice ninguna explicación, qué bello. Qué bello. Bien. ¿Qué hacemos acá? Acá creamos un arreglo de enteros, ¿sí? En este caso es un puntero entero, ¿sí? Que se llama arreglo DIN, y un arreglo estático que almacena 5 enteros, ¿sí? Inicializado 1, 2. Y se saben que si yo inicializo 2 datos, el resto son ceros, ¿sí? Y pongo, bueno, acá creo una variable que se llama válidos, que son 2, y después creo otro puntero entero, arreglo DIN 2. ¿Bien? ¿Qué estamos haciendo acá? Vamos a llamar a fun2. Vamos a ver. Y fun me la llamé. Esto me quedó incompleto. Ah, porque esto es para dos variables. Vamos a explicar. ¿Qué hace esta función? Esta función es algo sencillo. Recibe dos direcciones de memoria, ¿sí? Recibe dos variables de tipo puntero que almacenan dos direcciones de memoria y lo que hace es intercambiar los contenidos. Crea una variable C que es como una auxiliar, ¿para qué? Para intercambiar el contenido de A con el contenido de B, ¿sí? Para que no se pierda ninguna de las dos. Entonces hace que C sea igual al contenido de la dirección que hay almacenada en A,
y el contenido de la dirección que hay almacenada en A sea igual al contenido de la dirección que hay almacenada en B. ¿Sí? Y después hace que el contenido de B sea igual al contenido de A. Hace un intercambio. Ahora B tiene el contenido de B es el contenido de A y el contenido de A es el contenido de A. Eso es simplemente lo que hace foo. Esto es una de las funciones que vieron siempre que empezaron a trabajar con pasajes por referencia. ¿Sí? Si yo no trabajase con las direcciones de memoria, no hay manera de que las funciones originalmente sean modificadas. ¿Sí? Las funciones, perdón, las variables sean originalmente modificadas. Y ahora vamos acá, que era fun2, o sea, que yo quería entrar. Yo envío un arreglo estático. ¿Sí? Recibo un arreglo estático. Supongamos que es un arreglo estático, porque en realidad si yo pongo int puntero, ¿sí? Es un arreglo. Ahora, si es estático, si no es estático, no importa. Pero bueno, yo especifiqué que era un arreglo estático porque es el que creamos en el main, ¿sí? Y es el que le envío acá. Y los válidos de ese arreglo. ¿Y ahora qué hago? Voy a crear, ¿sí? Voy a crear un arreglo dinámico. Pero si yo lo creo acá adentro, necesito retornarlo. Porque si no, ¿cómo le devuelvo esa dirección de memoria de ese bloque de datos que yo reservé en el heap? No hay manera, salvo que yo reciba acá otro arreglo o otro puntero. Y tiene que ser un puntero, ¿sí? Que apunte a un puntero. Entonces no, mejor hagámoslo así. ¿Sí? Primero vamos despacito. Vamos a crear nuestro arreglo dinámico acá adentro. Reservamos un espacio de memoria, ¿sí? Que es int por válidos, es decir, la cantidad de datos que yo tengo creados en mi arreglo. Y ahora voy a ir cargando ese arreglo dinámico con lo que hay en el arreglo estático. ¿Sí? Y retorno arreglo dim. ¿Pero qué estoy retornando? Un puntero. Una dirección de memoria. Exacto, estoy retornando una dirección de memoria. Entonces acá, ¿qué hago? Este arreglo dim, que yo tengo acá, le digo que tome la dirección que me devuelve fun2. ¿Bien? Me está devolviendo una dirección de memoria y el arreglo dim es igual a esa dirección de memoria. Entonces ya ahora tengo mi puntero que apunta a un bloque de datos que está en el heap, que lo creé efectivamente acá dentro de esta función. ¿Bien? Y bueno, acá lo que hago es mostrarla, muestro. Vean que yo acá puse int asterisco ar. Yo le voy creando, le voy cambiando la forma en que lo voy viendo. Pero acá, por ejemplo, lo veo como un puntero entero, y avanzo acá como si fuera un arreglo, porque es lo mismo. ¿Sí? ¿Lo podría haber hecho con la aritmética de puntero? Sí, claramente. Así. ¿Ven? De esa manera lo veo. ¿Sí? Y acá lo muestro. Bien. Ahora vamos a ir a fun3. ¿Qué hace con fun3? Vean acá, ¿qué está haciendo esto, no? Lo que hago en fun3 es... Sí. Está apuntando al puntero, a la dirección. O sea, estás apuntando a la dirección de memoria que tenés fuera del... que tenés en el reservado con malloc, y de ahí estás apuntando de vuelta al array original. Bien, lo que es el doble puntero, para verlo sencillo, por ejemplo, arreglo dim. Arreglo dim es un puntero que almacena una dirección de memoria. ¿Sí? Ahora, lo que le estoy enviando a la función, arreglo dim es un puntero, pero arreglo dim tiene una dirección de memoria. ¿Sí? Es la dirección de ese puntero, y esa dirección está en el stack, porque es de la dirección de la variable que yo creé. ¿Sí? Sí. Eso es lo que le estoy enviando. Le estoy enviando la dirección de este puntero que almacena una dirección de memoria. ¿Pero por qué le estoy haciendo eso? Porque yo estoy haciendo lo mismo que fun2. Nada más que yo no quiero devolver, no quiero hacer un retorno. Quiero que sea void. Y si yo quiero que sea void, la tengo que modificar ese puntero. ¿Sí? Tengo que modificar el puntero. No solamente modificar la dirección de memoria, modificar el puntero. Y yo para modificar el puntero necesito la dirección de memoria de ese puntero, como una variable.
¿sí? Yo para modificar una variable necesito la dirección de memoria de esa variable, si no, no puedo modificarla. Bueno, yo necesito la dirección de memoria de ese puntero para poder modificar el contenido. Si no, no lo puedo modificar. Por eso tiene que ser doble. ¿Sí? Lo mismo que ocurre con las variables normales, piensen que esto está ocurriendo con un puntero. ¿Sí? Si yo para modificar una variable necesito la dirección de ella, porque si no, no estoy modificándola originalmente en esa posición de memoria, bueno, pasa lo mismo con el puntero. Yo para modificar un puntero necesito su dirección, para poder cambiar lo que hay en su contenido. ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Bien? Entonces traigo la dirección de un puntero, un arreglo estático y sus válidos. ¿Qué hago? Ahora el contenido, ¿sí? El contenido de lo que hay en esa dirección del puntero, es decir, en esta dirección, el contenido, ¿quién es el contenido? Arreglo DIN. ¿Bien? El contenido va a almacenar, ¿qué? La dirección de memoria, ¿sí? Que me devuelva algo que hice por 3, no sé por qué. Vale. ¿Sí? Vale. Val por size of int, es decir, los válidos de este arreglo por size of int. Y que me va a devolver la dirección D que apunta la primera dirección de ese bloque de datos. Es decir, que arreglo DIN lo que va a hacer es almacenar algo que devolvió malloc. ¿Bien? Eso es lo que estoy haciendo. Y ahora digo, el contenido de arreglo DIN 0 es igual a arreglo estático sub 0. ¿Qué estoy haciendo acá? Estás asignándole el valor del arreglo estático a el lugar a donde apunta el puntero que apunta a arreglo DIN. Exacto, eso, sí, te entendí. ¿Qué es lo que está pasando acá? Arreglo DIN. Es lo mismo que hacer esto. Arreglo DIN más 0. Sí, acá hay un más. ¿Se acuerdan que lo hicimos así con la aritmética de punteros? Es esto. ¿Sí? El contenido de arreglo DIN, ¿qué es? Una dirección de memoria. ¿Sí? Eso es el contenido de arreglo DIN. Más 0. Esto está mal. Ahí está mejor. ¿Sí? El contenido de arreglo DIN más 0. O sea, 0 por FF más 0 me va a hacer 0 por FF. Me voy a acceder a esa dirección. ¿Pero de quién? Del contenido de esta, que es lo que le estoy recibiendo por parámetro de la función. ¿Y quién es ese contenido de esta? Arreglo DIN. ¿Bien? Básicamente estás volviendo para atrás 2 pasos. Exacto, eso estoy haciendo. Y ahora, a ese lugar le asigno lo que hay en arreglo estático de 0, y a la posición consecutiva le asigno lo que hay en arreglo estático de 0. Esto quizás es lo más difícil de ver. ¿Sí? De todo lo que le hice hasta ahora es lo más difícil de ver. ¿Sí? Trabajar con doble puntero. Van a trabajar con doble puntero en listas. ¿Sí? A mí, por mi lado, no me gusta trabajar con doble puntero. Después les voy a contar un truco para que no lo hagan. ¿Sí? Y si lo hacen así en un final, lo pueden hacer tranquilamente. Porque ya está, si ustedes saben cómo funciona el doble puntero, no tengo por qué torturarnos toda la cursada con el funcionamiento de los doble punteros. ¿Sí? Pero van a trabajar de esta manera. ¿Sí? Yo no lo entendí muy bien esa última función. Bien, Joaquín. Lo que hace fun3 es lo mismo que fun2. Nada más que fun2 retorna una dirección, porque si no, nos va a quedar acá. ¿Sí? Necesitamos retornar la dirección de lo que nosotros creamos. Y acá lo que queremos hacer es evitar eso. No queremos retornar. Queremos que se modifique directamente nuestro puntero que recibimos por parámetro. Para que se modifique ese puntero, es como pensar en una variable. Si yo, en una variable de tipo entero, supongamos. Olvídate de punteros. Si yo quiero que se modifique ese entero, necesito enviarlo por referencia, ¿sí? La dirección de esa variable. Bueno, si yo quiero modificar el contenido de ese puntero, necesito enviar la dirección del puntero. Entonces, por eso necesitamos 2 asteriscos en vez de 1, porque le estoy enviando la dirección del puntero. ¿Sí? Y acá estoy trabajando directamente con el puntero. El contenido, cuando hago así, ¿qué me queda? El contenido, arreglo DIN, asterisco arreglo DIN, supongamos que tachamos esto. ¿Y qué nos queda? Int asterisco, ¿qué estoy haciendo? El puntero. ¿Sí? ¿Qué es esto? Int asterisco es un puntero.
Le estamos guardando la dirección que nos devuelve mi alumno. Claro, cuando trabajaban con pilas, por referencia, exacto. ¿Sí? Fíjense que hay un pequeño truco que yo le había explicado el cuatrimestre pasado, que cuando nosotros hacemos asterisco, por ejemplo, el nombre de la variable, acá tachamos eso. Tachamos esto y ¿qué nos queda? Int asterisco. ¿Qué estamos accediendo? A un puntero. Acá deberíamos almacenar una dirección de memoria, y es lo que estamos haciendo. Y si yo hago esto, ¿qué es lo mismo que hacer? Claro, ¿qué es lo mismo que hacer? Asterisco, asterisco, arreglo de DIM más 0, estoy tachando todo esto, ¿sí? ¿Qué me queda? Entero. ¿Y qué lo estoy guardando acá? Un entero. ¿Sí? Eso, así lo ven más fácil, por si no lo casan muy bien a punteros, que yo al principio a mí me pasaba, lo veíamos de esa manera. ¿Sí? Tachaban directamente, lo que estaban agarrando lo tachan, agarro esto, bueno, acá lo tacho. ¿Y qué entonces? Si tacho esto, ¿qué me parece? Y asterisco. ¿Sí? Entonces acá tiene que almacenar una dirección de memoria, si no estoy haciendo algo mal. ¿Bien? Bueno, y después muestro arreglo de IN2. Fíjense que acá le estoy pasando la dirección de memoria del puntero. ¿Sí? Por eso yo no tengo que retomar nada, porque directamente estoy modificando lo que hay en el puntero. ¿Bien? Y después muestro. Y la muestra es usual como siempre. ¿Sí? Fíjense, si yo tacho AR, tacho asterisco AR, ¿qué estoy haciendo? A un entero. ¿Sí? Estás accediendo al espacio de memoria donde están guardados los datos. Claro, ¿y qué tengo que poner? Un entero. ¿Sí? Bien. ¿Alguno no entendió? Este código va a estar todo subido. El de la A, por ejemplo, que les mostré acá, está más chiquitito, pero está acá. ¿Sí? Lo tienen subido al campus. Y el del B se lo subo si quieren a la carpeta ahí. Yo lo convertí a PDF porque se ve horrible cuando lo abro con el doc, pero no podemos subir PDFs porque se satura el servidor, digamos, el espacio, la cantidad de memoria que tiene el servidor de la facultad. Entonces, por eso necesitamos subir todo el memoria. Y esto de malloc y demás, ¿para qué se utiliza? Y Joaquín, ¿para qué lo utilizamos hasta ahora? Para poder trabajar con tamaños de datos que nosotros queremos crear. Yo no puedo crear un arreglo de 10 en tiempo de ejecución. ¿Sí? Yo no puedo agarrar y estar ingresando datos del usuario y se crea de repente un arreglo de 10 personas. Eso lo tengo que hacer si trabajo con mloc. Si trabajo con mloc, de repente estoy en una función, como acá, ¿sí? Como hemos hecho acá. Estoy en una función y de repente hago un mloc de esto. ¿Sí? O sea, este es un tiempo de ejecución. Se creó un espacio de val enteros, ¿sí? Dos enteros, suponete. Esto fue en tiempo de ejecución. Y lo podemos ir cambiando ese espacio, podemos ir agrandando o achicando el arreglo si queremos con las otras funciones con reallog. ¿Sí? Podemos agrandar ese arreglo en tiempo de ejecución. ¿Y qué significa eso? Que yo no necesito crear un arreglo de 100 personas para que me quede grande. ¿Sí? Puedo crear un arreglo del tamaño justo. Por ejemplo, necesito cargar, el usuario dice, no, quiero cargar 20 personas. Bueno, ingresás el número 20 y creas un espacio de 20 personas. ¿Sí? Claro, exacto, Joaquín. Pero vos sí. O inclusive podrías ir haciendo que cada vez que llamas una función de carga de datos o de una estructura, hagas que se agrande el espacio reservado para que sea lo mínimo indispensable. Claro, exacto. Ni siquiera preguntarle al usuario. Exacto. Y después, cuando dejas de trabajar con ese arreglo, ¿sí? Por ejemplo, no lo uso nunca más, bueno, lo libero ese espacio, porque por ahí lo necesito para otra cosa. Cuando vean listas se van a dar cuenta. ¿Sí? Cada nodo de la lista, es decir, cada pedazo de la lista que almacena un dato, es un espacio creado en la memoria. Y yo cuando lo elimino, ese dato lo quiero sacar, se libera ese espacio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se lo pueda usar para la reserva de espacio en cualquier momento de otra cosa. ¿Sí? Optimizar el uso de la memoria trabaja con el ejemplo. Puede hacer lo que quiera el usuario, reservar la cantidad de datos que quiera, bueno, siempre y cuando no sobrepase. Que nunca lo van a hacer, sí, tiene que ser un tamaño muy grande para que sobrepase el heap, ¿sí? Pero sí, sirve para eso y es con lo que van a trabajar de ahora en adelante.
Bien. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Alguien que haya quedado? Pregunten lo que quieran, estamos aprendiendo. Esto no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo. Quizás mostrándole los pedacitos de la memoria y eso les resultó más fácil de entender, pero el del trabajo temático 2 es todo con memoria dinámica. No, el 2, por ejemplo, el 2 que es del campus general, ahí tienen un poquito de todo. Después tienen que crear. Y de ahí adicional, sí, es de punteros. Sí. Yo les recomiendo que la hagan. Sí, les recomiendo que la hagan porque van a entender ahí bien el manejo. O sea, van a entender bien cómo usar la aritmética de punteros, porque me parece que en el TP2 no está. Hay un poquito de algo, un poquito de esto, un poquito de otro, pero no está eso de la aritmética de punteros, que yo recuerde. Trabajan directamente con la estructura de persona. Y en este, que yo lo llamé TP3, ¿sí? Tienen todo para trabajar con punteros. Es todo punteros. ¿Sí? Aquel que le quedó bien afianzado el tema punteros, bueno, no es necesario que lo haga. Pero se va a dar cuenta igual haciendo uno de los ejercicios. No les pido que los hagan todos, pero hagan aunque sea uno, ¿sí? Para ver si realmente entendieron el tema de punteros. Porque después, miren que lo vamos a usar muchísimo. Y si a alguien no le quedó bien, después se va a hacer un quilombo con los asteriscos, asterisco acá, asterisco allá, le va a mandar asterisco a todo. Y no va a hacer prueba y falle. Va a agregar asteriscos hasta que ande. ¿Sí? Porque es así. Bueno, no me carga más lento el campo, pero bueno, les quería mostrar ahí. Y bueno, y el jueves ya empezamos a ver algo nuevo. ¿Sí? Esto de aritmética de punteros terminó acá, todo lo de punteros ya está. Ya empezamos punteros nuevos. No, empezamos con algo distinto. ¿Listas? No, listas falta todavía. Por suerte les falta. Falta algunas cosas que entender antes de la lista. Primero van a ver recursión. Recursión es lo que les dije hoy, de una función que se llama a sí misma muchas veces. Bueno, van a trabajar con funciones recursivas. Así que, bueno, nunca me cargo el campus. Cargo el mío. En la cátedra tarda un montón en cargar. Estas dos les subí. ¿Sí? Material adicional, el que leí hoy en clase, y el trabajo práctico es con punteros y memoria. ¿Sí? Entonces, son dos cosas que hice yo para que las veamos nosotros en la cursada. No las van a ver en el campus general por esa razón. ¿Sí? Yo a medida que va avanzando, por ejemplo, cuando veamos TDA, les hice un apunte y una guía de TDA, y así sucesivamente. Bien. Bueno, chicos, los libero ya, porque ya no tengo más las referencias, no quiero darles nada. ¿Sí? Después les dejo a que ustedes entiendan cómo manejar con matrices, ¿sí? Cómo hago para crear una matriz. Eso es lo único que no les expliqué, pero es para que ustedes lo luchen. ¿Sí? O sea, una matriz con Calloc. Con MLOC, exacto. Con Malloc, perdón. Bueno, ya se va a terminar, pero finalizamos acá. Bueno, chicos.